Bueno, ¿cómo están? Vamos a empezar hoy con nuestro primer conversatorio de este ciclo de 3 que habíamos contado la clase pasada. La idea era, por si alguno no estuvo en la clase pasada, es que vamos a trabajar en 3 encuentros distintos, con 3 conversatorios, los distintos momentos del proceso de juzgamiento. ¿Se acuerdan que dijimos la clase pasada que hay un primer momento que está caracterizado por la creación de la CONADEP y el juicio a las juntas, que hay un segundo momento donde se cierra la posibilidad de seguir juzgando en el país, pero que aparecían esas otras instancias de búsqueda de justicia, y hay un tercer momento que es la reapertura del proceso de juzgamiento, y la idea era atravesar esos 3 momentos con sus protagonistas. Y entonces hoy tenemos la presencia, por un lado, de eh, la institución de nuestra Facultad de Derecho. Tenemos al secretario de Extensión Universitaria, Oscar Sopi, que está con nosotros. Bueno, a Pedro Calvo también, que son quienes organizan en nuestro seminario. Y contamos también con la presencia de 2 invitados muy importantes para nosotras, que son Ricardo Gil Lavedra, que fue juez en el juicio a las juntas, y Mónica Pinto, que fue decana durante mucho tiempo en la Facultad de Derecho, y fue con su aval y su acompañamiento que surgió este seminario, así que para nosotras es un gran placer tenerla hoy a Mónica acá, desde su lugar de contarnos su experiencia y transmitirnos esta experiencia en el conversatorio, porque la queremos mucho y estamos muy agradecidas siempre del lugar que nos ha dado y de la posibilidad de construir este espacio que construimos con ustedes. Así que ahora, sin hacerlo más largo, solamente les digo que la idea va a ser que nuestros invitados hagan una intervención y que después vamos a abrir un espacio para preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero un poco sí. Entonces lo que yo les voy a pedir es que a medida que vayan teniendo alguna pregunta, la hagan por el chat. Entonces yo después organizo en función de esas preguntas el momento final. Y ahora sí le paso la palabra a Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo voy a hacer simplemente un pequeño saludo muy breve. Las estrellas en la conversación de hoy son el doctor Gil Lavedra y la doctora Pinto. La verdad que me siento muy, muy conmovido de que tanta gente participe de este seminario. Cuando hablábamos hace 6 o 7 años atrás en el decanato de la doctora Pinto, me comentaba sobre esta iniciativa y qué bueno sería organizar esta serie de encuentros y seminarios para que tuvieran la posibilidad de que los estudiantes puedan concurrir a los juicios, puedan estar presentes en esa sala donde se juzgaba a quienes fueron los artífices de un momento nefasto en nuestra historia. Y cuán importante hoy es que este seminario se siga desarrollando, lamentablemente de manera virtual, pero seguramente cuando esto termine vamos a poder continuar con el tema de la presencialidad en esa sala para que esa sala vacía esté ocupada y esas personas que están ahí siendo juzgadas puedan tener la presión de todos nosotros estando ahí en búsqueda de lo que verdaderamente se reclama, que es memoria, verdad y justicia. Simplemente dejarlos con Ricardo Gil Lavedra, que es profesor consulto en nuestra Facultad de Derecho, diputado nacional mandato cumplido, y como lo contó Malena, uno de los integrantes de aquella junta, de aquella sala que juzgó a las juntas militares, y la doctora Mónica Pinto, que fue decana de nuestra facultad, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, y que nos va a hablar sobre el tema de los derechos humanos y demás cuestiones. Agradecerle a Malena y a Valeria como coordinadoras del seminario y a Pedro, que del área de asuntos estudiantiles se está organizando, y simplemente agradecerles a todos ustedes por participar y seguir interiorizándose sobre estos temas de nuestra historia argentina. Muchas gracias. Ricardo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, le quiero agradecer a Valeria, a Pedro, a Oscar, la invitación a este seminario para poder intervenir con todos ustedes. Y debo decirles que para mí me resulta muy grato poder compartirlo junto con otra gran amiga como es Mónica. El propósito es tratar de ver cuáles fueron los pasos iniciales cuando se recuperó la democracia respecto de los juzgamientos de los crímenes cometidos por la dictadura.
muchas veces no es tan sencillo poder trasladarse a etapas históricas ocurridas hace tantos años, porque no se tiene la vivencia o el feeling de lo que ocurre en ese momento. Yo debo decirles que una de las características centrales que tuvieron los crímenes de la dictadura fue el permanecer ocultos, es decir, su clandestinidad. Con lo cual, en la sociedad argentina, anterior a las elecciones, no había una conciencia generalizada, ni mucho menos de cuánto había ocurrido. Por supuesto, estaban las organizaciones de derechos humanos, estaban ese movimiento sinceramente heroico y extraordinario de las madres que reclamaban todos los jueves en la plaza, pero no había conciencia clara de la magnitud. Incluso fíjense ustedes una cosa, en el mes de febrero de 1983, es decir, 8 meses antes de las elecciones, la multipartidaria, que es una reunión de todos los partidos que iban a competir en las elecciones, ¿qué es lo que pidieron al gobierno militar? Bueno, saber qué había ocurrido con los desaparecidos. Es decir, no se hablaba de la posibilidad de revisar jurídicamente los hechos acontecidos. Lo que se le pedía, incluso el clamor de ese momento, bueno, expliquen qué pasó, hay listas, cuántos están muertos, qué no, etcétera, ¿no? Durante toda esa campaña electoral, incluso el gobierno militar hace dos cosas. Una, dicta me parece que fue por el mes de abril, un documento que se llama documento final, con el cual dice, bueno, acá hubo errores, hubo excesos, pero esto está sepultado, es irrevisable. Y un mes y pico antes de las elecciones, dicta una autoamnistía general, es decir, que abarcaba obviamente los crímenes cometidos durante la represión de la guerrilla y obviamente los delitos que se hubieran cometido por partes de los guerrilleros. En ese momento, uno de los candidatos, que finalmente resultó triunfante, que fue Raúl Alfonsín, bueno, tuvo, yo creo, la sagacidad, la intuición, la astucia de ya en su campaña electoral decir, bueno, no se puede tapar lo que había ocurrido. Es decir, tiene que haber alguna revisión. Incluso Alfonsín hablaba en ese momento de que se iban a juzgar 3 niveles distintos de responsabilidad. Aquellos que dieron las órdenes, los que se excedieron en el cumplimiento de las órdenes, y por último, todos aquellos que en un marco de presión hubieran obedecido las órdenes, ¿no? ¿A qué apuntaba esto? Estaba apuntando de que iba a haber una revisión judicial limitada. Digo limitada porque alcanzaba nada más que a los escalones de los que dieron las órdenes, fíjense, hablaba de excesos, que la verdad es un término inadecuado para describir lo ocurrido. Esa propuesta de Alfonsín, en los términos históricos en que se hizo, era una propuesta de una enorme audacia. Digo de una enorme audacia porque no había antecedentes en el mundo, pero cuando yo les digo que no había antecedentes en el mundo de la posibilidad de juzgar crímenes de una dictadura saliente con el aparataje de un gobierno civil recién instaurado. Por supuesto existían los casos de Nuremberg y de Tokio, pero eran juicios militares y de las potencias vencedoras contra las vencidas. El caso de Karamanlis, de los coroneles griegos de la década del 70, pero que también fueron juicios militares. En el resto no existían. Incluso el candidato del otro partido, el presunto ganador, que era el candidato del Partido Justicialista, dijo, cuando salió la amnistía, dijo, bueno, esto se cerró, porque el artículo 2 del Código Penal dice que si entre el tiempo de comisión del delito y la condena hay una ley intermedia más favorable, se tiene que aplicar. En consecuencia, aunque deroguemos la ley, esto está cerrado. Es decir, la amnistía está cerrada. Ese candidato estaba siguiendo la postura tradicional. Es decir, Alfonsín prometió un juzgamiento limitado, es cierto, y Luder la amnistía. Y quiero decirles una cosa,
Alfonsín ganó las elecciones con el 52%, pero Luder sacó el 42%. Es decir, que hay un 42% de la sociedad que votó la amnistía, porque sabía claramente que no podía haber revisión judicial ulterior. Cuando asumió Alfonsín en ese momento, y tiene que llevar adelante lo que había prometido, bueno, se enfrentaba a muy fuertes inconvenientes, yo diría, de orden jurídico y político. De orden jurídico, la cuestión de la amnistía, cómo sorteaba la amnistía, cómo sorteaba la cuestión de existía un código de justicia militar que decía que a los militares había que juzgarlos por los delitos cometidos en actos de servicio. Estas dos cosas, que hoy en día ustedes dirán, pero esto es una pavada. La Convención Interamericana, por ejemplo, de desaparición forzada, dice que nunca se debe juzgar por el fuero militar, y obviamente las reglas, ustedes saben hoy en día, que de amnistía caen claramente frente a los delitos de lesa humanidad, pero todo eso no existía en ese momento, por lo cual eran obstáculos serios. Y en el plano político son las limitaciones también políticas de que en realidad casi todos los militares involucrados estaban en servicio, es decir, estaban al mando de tropa, tenían sus cuarteles, etc. Y una población que tampoco tenía clara conciencia de lo que había ocurrido, bueno, y pensaba que los militares, bueno, eran héroes, que los habían salvado, que habían salvado la democracia. Debo decirles que ahí los militares lo que pretendían no era que los juzgaran, sino que los premiaran, porque gracias a ellos se había recuperado la democracia. Aparte, Argentina en ese momento fue el primer país de Sudamérica que recupera la democracia. Cuando sube Alfonsín, hay dictadura en Uruguay, está Pinochet en Chile, dictadura en Brasil, dictadura en Bolivia, dictadura en Perú, es decir, rodeado por otras dictaduras militares. Recién esos países van recuperando su democracia a partir del año 1984 en adelante. Bueno, dos palabras. ¿Qué piensa en ese momento Alfonsín para llevar adelante su plan? Bueno, para hacerlo en dos palabras: mucha verdad y poca justicia. O dicho, o mucha verdad y una justicia limitada. Se anticipa a la oposición que pedía la creación de una comisión bicameral y crea la CONADEP. Otra cuestión inédita. La CONADEP, como una comisión civil conformada por distintas personalidades, salvo un lejano antecedente que tiene de Bolivia de pocos años antes, es la primera comisión de la verdad del mundo. Del mundo. Lo que hoy conocemos como comisiones de la verdad, bueno, tiene sus antecedentes en CONADEP. Es anterior, obviamente, a la de Sudáfrica, a la de Vietnam, a la de El Salvador, a la de Guatemala, a la de Chile, a la de Brasil, a todas. Y le da un plazo a esta comisión para que reciba denuncias y descubra qué era lo que había ocurrido. Y a la vez manda al Congreso un proyecto de ley para modificar el Código de Justicia Militar y estableciendo que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tenía que juzgar en una suerte de primera instancia a las cúpulas, porque dicta un decreto como comandante en jefe ordenando el enjuiciamiento de las cúpulas militares. Si el Consejo se retardaba o no actuaba como era debido, las cámaras federales del lugar podían abocarse al conocimiento de la causa y seguir ellas. Y si no, las cámaras federales eran organismos de apelación de lo que decidiera el Consejo. Con lo cual quiero decir, estos juicios eran juicios militares. ¿Por qué hace esto? Para respetar el principio que yo les había dicho de mantener la garantía del juez natural, en consecuencia respetarles que esa primera instancia pudiera ser el Consejo. Y a la vez una motivación política, porque les daba también a los militares la posibilidad de autojuzgarse, que fueran ellos mismos los que establecieran, bueno, quiénes habían cruzado la raya o no, incluso era una posibilidad de reinsertarlas dentro del sistema democrático.
ese mismo proyecto lo que traía era una interpretación de la obediencia debida, en el cual, bueno, le daba una presunción casi irrefragable que dejaba sin juzgamiento a todas las fuerzas, a todos los mandos inferiores. Con lo cual cumplía lo que decía en la campaña: voy a juzgar a los máximos responsables y a los menores los exculpo. Primera instancia militar, etc. Manda también un proyecto para que se declare nula, de nulidad absoluta, la ley de autoamnistía. El Congreso declara la nulidad de la autoamnistía, pero le introduce modificaciones a esa primera concepción de Alfonsín. Y las modificaciones son dos. Uno, la posibilidad de abocarse por las cámaras federales. Alfonsín había previsto nada más que la apelación. Y dos, en el Senado se le introduce una excepción a la obediencia debida, a esa presunción de obediencia debida, que dice que no ocurría si los hechos fueran atroces y aberrantes. Como todos los hechos eran atroces y aberrantes, bueno, obviamente eso quedó sin efecto. Alfonsín no vetó esa sanción del Congreso, pese a que le modificaba sustancialmente su política, porque le ensanchaba la cantidad de inculpados. Y tengan en cuenta otra cosa con lo que yo dije antes. En el año 83 no había muy fuertes, salvo las asociaciones, las organizaciones de derechos humanos y los organismos, pero no había una demanda colectiva de derechos humanos. Alfonsín creó esa demanda, pero la creó y le dio un instrumento para satisfacerla. Pero luego esto creció tanto que cuando Alfonsín quiso años más tarde retroceder a su primera propuesta, bueno, pagó un costo político. Y aún hoy se lo recuerda mal por la posterior ley que tuvo que dictar de obediencia debida. Bueno, para hacerlo, no dilatar las cuestiones. Por supuesto, el Consejo Supremo no se juzgó, privó el espíritu corporativo, y la Cámara Federal de la Capital, bueno, tras 2 prórrogas que tuvo, bueno, le sacó el expediente y comenzó ese es el juicio de la Junta. El juicio de la Junta es un juicio en el que se aplica derecho común. Acuérdense que Argentina recién en ese año, con el gobierno democrático, ratifica las convenciones internacionales de derechos humanos, la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Económicos y Sociales, etc. Y las categorías que hoy manejamos virtualmente, el jus cogens, delitos de lesa humanidad, etc., no existían en el vocabulario normal. Este era un juicio militar donde se aplicaban las reglas del Código Penal común. Al juicio, vamos al juicio. ¿Qué hizo la Cámara Federal cuando se abocó? Tenía un juicio con procedimiento militar, y ese procedimiento militar era un juicio sumario en tiempo de guerra. Era absolutamente inadecuado para juzgar la cantidad de hechos. El juicio sumario en tiempo de guerra es un juicio de horas en el campo de batalla, en el cual hay una audiencia, en el cual el fiscal dice los hechos, el defensor presenta la prueba, ¡pum!, y se resuelve. ¿Cómo se van a juzgar a las juntas militares con un procedimiento así? Entonces lo que hizo la Cámara es flexibilizó el procedimiento, extrajo las partes centrales, que eran 2. Una le dio un carácter acusatorio, es decir, lo dejó al fiscal que llevara adelante la acción y la prueba, lo que le dejaba al tribunal la posibilidad de un rol bien de tercero imparcial. Mantuvo las características de la adversarialidad en una audiencia oral y pública, que es el juicio propiamente dicho, y flexibilizó todas las normas del Código de Justicia Militar en favor de las defensas. Cuando te hablaba de plazos de 1 hora, la Cámara le decía a los defensores, no es 1 hora, usted tiene 3 días o 5 días. Pretorianamente, y acá hay otra cosa que hay que entender, las garantías constitucionales que trae nuestra Constitución en materia procesal siempre pueden reglamentarse pro homine. Es decir, siempre uno puede extender o salirse de la letra de la ley siempre y cuando defienda a la garantía en sí misma, ¿no? Defiende el debido proceso y la defensa, porque están instituidas a favor de la persona. Bueno,
¿Qué pasó? La Cámara se abocó en octubre de 1984. Los defensores presentaron un recurso extraordinario diciendo que se había violado la garantía del juez natural. La Corte en diciembre rechazó estos recursos y la Cámara instruyó un poco y llamó a una audiencia oral y pública que empezó el 22 de abril de 1985. El fiscal le dio al fiscal la carga de la prueba y al juicio. Acá tiene mucho que ver en la organización del proceso el que el fiscal, cómo hacía para acusar por miles y miles y miles de hechos. Siguió un caso de Irlanda del Norte contra Reino Unido, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dijo que es lícito extraer casos simbólicos o la teoría de los casos paradigmáticos. Seleccionó una serie de casos que habían ocurrido en todo el país, cometidos por las tres fuerzas durante todo el periodo, que son representativos del carácter sistemático de la represión que se había ordenado. Por eso el fiscal llevó a juicio 709 casos, creo que fueron, ¿no? Representativos del resto. Es decir, a cada uno de los imputados por arma se le imputaron hechos concretos, es decir, se le imputaron el secuestro de Juan Pérez o el homicidio de Juana Domínguez. La culpabilidad es personal e individual y responde a un hecho. Es decir, no era delito haber ordenado un régimen ilegal si uno no lo traducía esto en la comisión de hechos concretos. Por eso a los comandantes se le imputaron hechos. El juicio se llevó a cabo en el Palacio de Justicia, en la sala de audiencias que tenía en ese momento la Cámara Federal. Se hizo desde el 22 de abril hasta el 9 de diciembre, todos los días a partir de las 3 de la tarde. Declararon cerca de 900 testigos. Las audiencias eran hasta que se terminara la agenda. Hubo audiencias que siguieron hasta las 5 de la mañana del día siguiente, ninguna terminó antes de las 10 de la noche. ¿Qué más puedo decirlos? Otra cuestión muy importante es que los testigos fueron agrupados por centro de detención, eso es lo que daba la posibilidad de la colectividad, que las pruebas pudieran ser conectadas entre sí, la unidad de prueba, ¿no? Esto es una cuestión muy importante. Y sinceramente fue de una rapidez extraordinaria. Entonces digo que es un juicio de características extraordinarias, no solamente porque es inédito, fue el primer juicio de estas características en el mundo, sino también lo fue por su volumen. Hubo que habilitar una habitación enorme entera, porque todos los procesos o juicios de habeas corpus y de privaciones ilegales de la libertad que se hubieran labrado durante toda la época de represión fueron a parar ahí, lo mismo que todos los expedientes militares. El volumen fue extraordinario, y fue extraordinario también por la rapidez. Fíjense que es un juicio que desde el momento que se abocó la Cámara fueron 14 meses, y con medios diferentes a la hora. No había Zoom, no había internet. Teníamos 2 fotocopiadoras. Las máquinas eran las máquinas comunes, normales, con carbónicos. Con lo cual una precariedad de medios hoy diría llamativa. Por eso fue extraordinario que se pueda hacer en un lapso tan breve. Y bueno, para ir terminando, me parece que a lo mejor me extendí en demasía. Después, si quieren, lo podemos hacer en las preguntas. Lo único que les quiero decir en cuanto a las repercusiones, el tema de la justicia retroactiva, el tema de la justicia transicional, nació con el juicio de los comandantes. Es decir, esto no existía en el mundo y fue el primer precedente de la denominada justicia transicional. Incluso lo que habla ahora Zicklin, que habla ahora de la cascada de la justicia, el punto de arranque de la cascada de la justicia en todo el mundo fue el juicio de las juntas militares. Y probablemente el efecto que ha tenido
con relación a la democracia o a la transición democrática argentina, fue un efecto formidable, porque permitió que esa transición democrática se edificara sobre un principio cardinal de la democracia, que es el principio de igualdad ante la ley, el de no impunidad, en el que la ley se aplica por igual a cualquiera, no importa cuán poderoso fuera. Y yo creo que por eso el juicio a las juntas militares quedó incrustado como una bisagra dentro de la transición democrática argentina. Bueno, les agradezco mucho la atención, vamos a escuchar a Mónica y después charlamos lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden los que quieran ir haciendo sus preguntas por el chat y le pasamos la palabra a Mónica. Estás muteada. Muteada. Ay. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que creo que Ricardo dijo todo. Igual me voy a permitir elaborar un poco. La primera cosa que me encantaría que ustedes pudieran tratar de aprender, con esa H que tiene la palabrita en el medio, es que para todos los que tenemos cierta edad, y que estábamos allí cuando se perdió la democracia, y que estábamos allí cuando volvió la democracia, y que estábamos allí cuando la CONADEP y el juicio a las juntas tuvieron lugar, esos acontecimientos son como una suerte de marca de fuego, ¿no? En lo que Ricardo decía, que es un evento bisagra. Yo creo que son esos acontecimientos que suceden en la vida de los países, pero que también tienen repercusión en las conciencias individuales, y que son de una significación superlativa para lo que no solo la sociedad en su conjunto va a hacer, sino para lo que cada uno de nosotros va a hacer, ¿no? Es cierto que cuando el golpe militar se produjo el 24 de marzo de 1976, el mundo de los derechos humanos era un mundo absolutamente frágil. Las normas existían, pero eran muy pocas. La Carta de Naciones Unidas había introducido la noción de derechos humanos en el 45, pero las normas jurídicas en las cuales podíamos ampararnos para reivindicar nuestros derechos eran muy pocas. Digo, al 24 de marzo del 76, la Declaración Universal de Derechos Humanos y nada más, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, los pactos del 66 van a entrar en vigor unos días después, y obviamente no para nosotros. El mundo va a tener recién desde el año 70 la posibilidad de tener alguna forma de reclamar situaciones colectivas, situaciones de manifiestas y persistentes violaciones sistemáticas de los derechos humanos, con un procedimiento que va a crear la ONU, el procedimiento 1503, que era una cosa rara, que se pudo poner en pie con elementos de una diplomacia que no computaba a los seres humanos como sujetos de derecho internacional. Y en el sistema interamericano una modificación del reglamento le permite a la Comisión Interamericana empezar a recibir reclamaciones individuales. Durante el transcurso de la dictadura argentina y de las dictaduras de otros países de América Latina, Naciones Unidas se va a dar un procedimiento un poco más logrado que el de la 1503 para poder tratar situaciones sistemáticas también, y el primer caso fue el tratamiento de las violaciones de derechos humanos en Chile, cuando la caída del gobierno del presidente Allende por el golpe de Estado que protagoniza el general Pinochet produce una cantidad importante de víctimas, y a partir de allí se da un estado permanente de violación sistemática de derechos humanos. Antes de que nosotros volvamos a la democracia, el 10 de diciembre del 83, en el año 80, las Naciones Unidas van a crear un grupo de trabajo sobre la desaparición forzada de personas, que va a tener un poco la marca argentina en el orillo, porque, bueno, los militares argentinos habían estudiado todo lo que les había pasado a los chilenos y se habían prometido que ellos no iban a caer en esas trampas, y entonces permanentemente le pusieron palos a la rueda para que se pudiera avanzar, así que nunca pudo haber un procedimiento especial para la Argentina, pero el grupo de trabajo de desapariciones forzadas empezó teniendo a la Argentina como gran cliente. O sea,
la realidad es que estábamos en un momento en el que, aun cuando hubiera algunas pocas normas de derechos humanos, como decía Ricardo, punto uno, en la sociedad uno salía a la calle y la cuestión de los derechos humanos no era el reclamo de todos, no era lo que pasa hoy. Te ningunearon en un lugar, che, no te pueden discriminar, te trataron mal, los malos tratos están prohibidos. Digo, la conciencia, culturalmente la cuestión de los derechos humanos tardó mucho en imponerse, y esto es bueno, porque así como tardó, en algún momento cuando alguno le quiso sacar algún elemento a esto, la sociedad salió y protestó. En ese contexto de, no les diría de anomia, pero de falta de mecanismos, el sistema de derechos humanos, el sistema internacional, jugó un papel importante, porque vino en auxilio de las víctimas en una enorme cantidad de situaciones. Hubo muchas víctimas que fueron al sistema interamericano, la Comisión Interamericana vino a la Argentina en el 79, hizo una visita, que fue una visita bisagra también, pese a que la Comisión había estado en otros lugares antes. El informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, que se publica en el 80, inicios del 80, es un informe que marca un antes y un después en la vida de la Comisión también. En la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ocupaba del caso argentino en la forma en que podía, más allá de los malabares que intentaban desplegar los militares. De todo eso, y como señalaba Ricardo, la presidencia de Raúl Alfonsín tuvo un carácter fundacional. Digo, las tres decisiones que toma el presidente Alfonsín en el momento en que asume el poder, las podría tener de antes, pero las tres decisiones que instrumenta en los primeros 12 días de gobierno son las que van a marcar una característica súper importante de su gobierno, pero son las que hasta el día de hoy son los tres pasos centrales de cualquier justicia transicional. La primera, que es derogar la amnistía. Digo, cuando le pide al Parlamento, y la primera ley que el Parlamento saca es la ley que deroga y declara nula, insalablemente nula, a la ley de autoamnistía. Digo, el mundo va a esperar hasta el 2001 para que la Corte Interamericana, en el caso de Barrios Altos, vaya a pronunciarse contra las amnistías. Así que esta fue la primera medida. Y una medida que se toma un 22 de diciembre, aproximadamente es la fecha en que el Parlamento aprueba esto, después de que el presidente haya ordenado en esos decretos iniciar acción, como les explicaba Ricardo, revisar por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas las actuaciones militares, le haya ordenado al Procurador General de la Nación iniciar acción contra las cabezas de los movimientos armados que habían estado en el país, y unos días después crea la CONADEP, la primera comisión de investigación de los hechos del pasado. Ricardo hablaba de la boliviana, y es verdad, es una pena por nuestros vecinos, pero esa comisión boliviana que tiene unos meses antes que la nuestra, como que ha quedado en el olvido. Yo también la rescaté en algún momento, pero unánimemente la doctrina habla de la CONADEP como el starting point, ¿no? Como el punto de partida de las comisiones de investigación. La CONADEP va a tener una continuación institucional, que es la creación dentro de la organigrama del Estado de la Secretaría de Derechos Humanos, que es el ámbito, que es el custodio de los archivos de la CONADEP. Y la CONADEP va a ser la primera que señale algo que la sentencia de la causa 13, la sentencia de los comandantes, va a ser, que es la de la existencia de un plan criminal de represión de la subversión, que era el término que había utilizado el poder militar en Argentina, ¿no? Es decir, la CONADEP es la primera que va a empezar a poner de que existían centros clandestinos de represión, cuál era la mecánica por la cual se secuestraba a las personas y después se las dejaba de ver, cuáles eran los movimientos que había en relación con los desaparecidos y varias cosas más. Y después viene el juicio que básicamente, en una expresión que ustedes indudablemente ignoran, pero pregunten a papá, mamá o a los abuelos eventualmente, para los que estábamos ahí en ese momento nosotros decíamos, esto es Argentina año verde, como diciendo, esto no puede estar sucediendo. Y fue una imagen muy fuerte que uno pretende que sea una imagen que tenga ultraactividad, como dirían los penalistas. A mí me encantaría que al día de hoy uno pudiera sentir esa sensación de que el Estado de Derecho existe, de que la Constitución vale la pena,
y de que quienes tienen que rendir cuentas lo hacen ante los jueces de la Constitución. Digo, ver cómo entraban los procesados y se tenían que poner de pie delante de los 6 jueces de la Constitución es una imagen terriblemente fuerte que yo hasta el día de hoy la mantengo. Pero déjenme conceptualizar un par de cosas. ¿Por qué memoria, por qué verdad y por qué justicia? ¿Por qué memoria? Un señor que se dedica a estas cosas, que bueno, ya no vive, hace muy poco que falleció, que es Tzvetan Todorov. Todorov era un rumano que trabajó en lo que sería el CONICET, el Centro de Investigaciones Francesas, el CNRS, y que escribió un libro que se llama Los abusos de la memoria. Dice, la memoria busca salvar el pasado para servir al presente y al futuro. Hagamos que la memoria colectiva sirva a la liberación y no al sometimiento de los hombres. La memoria es lo importante para poder tener buena salud ciudadana y para poder tener buena salud individual. Uno no puede estar bien si no tiene una clara memoria de lo que nos sucedió. Los pueblos que reniegan de su memoria tienen problemas para seguir. Y yo creo que dentro de todo el abanico de las cosas alcanzadas por la memoria, hay dos cosas que a mí quiero rescatar ahora. Por un lado, la memoria nos sirvió para conocer a las víctimas, para ponerles nombre y apellido a las víctimas. Víctimas que estaban en la puerta al lado de casa, en el piso de arriba, compañeros de colegio, amigos. Digo, las víctimas tuvieron nombre y apellido. Y muchos de los contemporáneos de las víctimas recordamos a las víctimas con nombre y apellido. Y esto es un tema sustancial cuando se habla de la reparación. Las víctimas no son las víctimas en general. Las víctimas son hombres, mujeres, niños con nombres y apellidos. Pero también la memoria nos sirve para conocer quiénes fueron las personas que hicieron esto. Digo, y esto me parece que es interesante porque ustedes van a hacer la clase política de mañana, son la clase política de esta noche por ahí, pero también la de mañana a la mañana. Y ustedes tienen que saber que los hombres y las mujeres como ustedes pueden hacer estas cosas. Y entonces es bueno que sepan que cuando se hizo una CONADEP en este país, el presidente decidió que la CONADEP tenía que ser una suerte de muestra válida del universo de la República Argentina. Y entonces la presidió Ernesto Sábato, que era físico, pero que además era un escritor prestigioso, que todos habíamos leído, sobre todo en esa generación, y estuvo conformada por una serie de personajes que hablan de la Argentina que Alfonsín creía, pero de la Argentina que muchos creemos hasta el día de hoy. En esa CONADEP estaba Hilario Fernández Long, que era el rector de la Universidad de Buenos Aires, cuando la noche de los bastones largos lo hizo salir con las manos en alto. En esa CONADEP estaba Ricardo Colombres, que era miembro de la Corte, que también tuvo que irse cuando llegó el gobierno militar. Gregorio Klimovsky, que era un epistemólogo importante de la Argentina. René Favaloro, que era una de esas personas que pudo haber nacido muy humilde en un pueblo del interior de la Argentina, llegó a ser mundialmente famoso por los trasplantes de corazón. Estaban 3 ministros de los 3 cultos que en ese momento parecían más importantes en la Argentina. Estaba Jaime de Nevares, que es el arzobispo de Nevares de la Iglesia Católica. Estaba Carlos Gattinoni, que era un ministro protestante. Estaba el rabino Marshall Meyer, de la comunidad judía. Estaba Magdalena Ruiz Guiñazú, que había sabido enfrentar un montón de amenazas y que hablaba sin bozal durante todos esos años. Estaba Eduardo Rabossi, que es un filósofo que terminó siendo el primer secretario de Derechos Humanos del gobierno, y acompañaron esa comisión como secretario Graciela Fernández Meijide, que venía de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que es la madre de Pablo, hasta el día de hoy desaparecido, y Raúl Aragón, que para algunos un poco más grandes de ustedes es conocido por haber sido el rector del Buenos Aires, el rector de la Avellaneda, etc. A esa comisión se sumaron 3 diputados, porque la Cámara de Diputados decidió nombrar representantes porque fue invitada a esto, pero no se nombró ningún senador porque el Senado decidió que no quería participar de esta empresa.
Después vino el juicio, y en el juicio hubo una Cámara Federal con 6 jueces, que eran Ricardo Gislavedra, Andrés D'Alessio, Carlos Arlanián, Jorge Valer Garaos, Jorge Torlasco y Guillermo Ledesma. Muchos de ellos, los 4 que todavía están con nosotros, han estado en la facultad en la que ustedes van a volver a partir de marzo del año que viene, espero, y han compartido con nosotros sus experiencias. Y hubo una fiscalía que tuvo a la cabeza Julio Estracera y en la que también estuvo Luis Moreno Campo. Todo eso, como decía Ricardo, se trabajó en máquinas de escribir de hierro, en la que los dedos quedaban duros después de un rato de teclear. Todos ellos pusieron decisión y autonomía para poder cumplir estos mandatos. Y esto es importante, porque por más que uno tenga líderes que puedan señalar el camino, si no tiene hombres y mujeres que quieran llevar a cabo las acciones para que el camino se concrete, esto resulta más difícil. ¿Por qué verdad? Porque la verdad se pedía a gritos, como decía Ricardo. Todos queríamos saber qué era lo que había pasado. Todos sabíamos que no sé si todos, pero una gran cantidad de gente sabía que habían pasado cosas, que esas cosas eran terribles, pero queríamos saber qué había pasado con los desaparecidos y cómo se había logrado hacer lo que sucedió en la Argentina. Y el descubrimiento de la verdad, que como dijo Ricardo, en la Argentina fue a través de la justicia, el descubrimiento de la verdad permitió que con el tiempo se consagrara un derecho a la verdad. No solo un derecho a la verdad de las víctimas de los delitos que sucedieron, sino también un derecho a la verdad que tiene por beneficiario a la comunidad toda. La comunidad tiene un derecho a la verdad. Y ese derecho a la verdad en general fue implementado por las comisiones de investigación que, como la CONADEP, salieron al mundo a tratar de esclarecer las cosas que pasaron en los distintos ámbitos nacionales. ¿Y cómo se llevó a cabo la justicia? Bueno, la justicia se llevó a cabo de una manera, creo yo, increíble. La precariedad de los medios de los que hablaba Ricardo parecería que nosotros hubiéramos estado en la época de 1810, pero eso fue solamente en 1980, no fue hace tantos años. Sin embargo, hay una distancia increíble en materia de medios y de posibilidades de hacer las cosas. Los archivos, las notas de la CONADEP que sirvieron de base para que la Fiscalía pudiera trabajar, eran notas que se tomaban con lápiz a las declaraciones de la gente que venía a la CONADEP y a las oficinas del Teatro San Martín en la calle Sarmiento y Paraná, y que las notas se tomaban por personas, por voluntarios, en lápiz, en papeles que se guardaban en cajas de cartón. La sentencia de la causa 13, que son 2 volúmenes de este ancho, fue absolutamente tecleada a mano. Las declaraciones que se recibieron por affidavit del presidente Valéry Giscard d'Estaing y de gente que estaba fuera del país, hubo que tramitarla por la vía diplomática. Hubo como 700 periodistas acreditados en ese juicio, que hoy puede parecer que esto es poco, porque todo el mundo puede estar con un celular siguiendo lo que pasa en la otra punta del planeta, pero en esa época esto era una cantidad impresionante de personas. Y la cantidad de declaraciones de protagonistas extranjeros, todos los que estuvieron en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los que estaban en el sistema interamericano, todos ellos vinieron a declarar. El juicio de las juntas tuvo además la potencialidad de correr las nubes para saber que había un sol. Por eso creo yo que cuando, por diversos motivos, después se decidió que había que ir tratando de volver a cerrar el escenario, el sol que habíamos descubierto era imposible de tapar con una mano. Y entonces todas las otras medidas que se tomaron a lo largo de la historia terminaron fracasando, básicamente porque lo que se había aprendido era demasiado importante y demasiado doloroso para simplemente dejarlo de lado. Y yo creo que esa ultraactividad que se le puede adjudicar a la sentencia en la causa de los comandantes es lo que llevó a que Argentina inventara cosas como los juicios de la verdad, que en realidad no eran juicios, pero que permitieron ponerle una fecha cierta en un contexto judicial a declaraciones de víctimas y en algunos casos de victimarios,
que se pudieran seguir el tema de la vía de los secuestros de niños, del robo de bebés, que fueron parte de esos delitos, de esos hechos aberrantes que no quedaron comprendidos por ninguna de las leyes que acotaron la responsabilidad penal. Y básicamente contarles que esto fue en una época en la cual poner preso a un individuo uniformado era un acto de una osadía mayor que tenía repercusiones y efectos políticos de todos colores. Así que creo que podría contar, pero creo que no viene a cuento, algunas de las tantas cosas que tuvieron que pasar esos 6 jueces durante el periodo de juzgamiento de los excomandantes. Simplemente decirles que todo esto forma parte del ADN argentino, un ADN que nosotros tenemos que respetar, y un ADN que creo yo que nos compromete a sociedades democráticas, a sociedades plurales, a sociedades en las que respeto al de enfrente, aunque todo lo que esté diciendo me parezca un absurdo, o con todo lo que esté diciendo sea exactamente lo contrario de lo que yo pienso. Pero dentro del límite del respeto del Estado de Derecho, dentro del límite del respeto de las instituciones democráticas, creo que el ADN argentino pasa por justamente tener algunas lecciones bien aprendidas de los que fueron los múltiples golpes de Estado de la Argentina y las secuelas de víctimas que sucedieron en esos golpes de Estado. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme dado la ocasión de compartir con ustedes. Bueno, gracias Mónica por la intervención. Tenemos varias preguntas y poco tiempo, como suele suceder. De todas maneras, como este es el primero de 3 y hay algunos temas que vamos a ir retomando en otros periodos, voy a seleccionar medio a dedo, así antipáticamente, algunas preguntas como para trabajar ahora, pero voy a anotar las otras como para que las retomemos en los conversatorios que vienen. Hay una pregunta para el doctor Lavedra que dice: me gustaría preguntarle si se puede, desde lo personal, ¿qué pensamientos recuerda que se le venían a la cabeza al escuchar los alegatos y los testimonios dados en el juicio a las juntas? Esa se la haríamos al doctor Lavedra. Yo quiero agregar una pregunta para Mónica de algo que a mí me gustaría que contara un poquito, que es en esas repercusiones que tuvo, esos coletazos del juicio a las juntas, ¿cómo fue el proceso de incorporación de los derechos humanos en el ámbito educativo? Mónica fue una de las pioneras y de las que más impulsó ese proceso en nuestra facultad, la Facultad de Derecho, y un poco, bueno, esa experiencia, ¿no? ¿Cómo fue? Y después, para el que tenga ganas, o si tienen ganas alguno de los dos, o cortito, ¿hay alguna pregunta en relación a los responsables civiles y a la posibilidad de su juzgamiento y al rol del Poder Judicial, siempre polémico durante la dictadura? Yo diría que con eso, como quieran distribuirse el tiempo, ya cerramos como el momento de las preguntas, y les juro a los demás que guardo las otras para los que vienen. Larga, Ricardo, si querés. Bueno, a ver, un testigo, cuando declara un testigo es como también uno estuviera escuchando a alguien en un escenario teatral. Un testigo comunica sentimientos. Las personas cuando hablan transmiten sentimientos. Con lo cual el que los reciba, por más que sea un juez, no es inmune a todo eso. Los testigos han tenido una valentía extraordinaria, porque había que ir a declarar públicamente los horrores padecidos, sabiendo que quienes se lo habían causado se lo podían encontrar en el subte, o a la salida del tribunal estaban sueltos. Y los tipos tenían que ir a declarar las torturas, los maltratos, etc. ¿Qué sentimos? Bueno, lo mismo que todas las personas que estuvieron en ese momento en la sala. Hubo testimonios terribles en los cuales nos conmovió, obviamente que nos llegó.
hemos llorado con algún testimonio, hemos tenido a veces sentido, por lo menos tenido a veces sentimientos de bronca, decir, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué manga hijos de puta? ¿Cómo es posible esto? Pero quiero destacar la valentía de los testigos. La valentía de los testigos. La democracia no estaba asegurada y los tipos tenían que ir a dar la cara y decir lo que les había pasado. La cuestión de de la responsabilidad, los responsables civiles y el rol del Poder Judicial. Una cosa similar. Por supuesto que yo creo que ha habido, sin duda, ha habido cooperadores y colaboradores civiles en la represión. Y estos colaboradores o cooperadores civiles, obviamente son responsables, no cabe duda. Pero ahí yo quiero separarme de una concepción en boga que tiene como una imagen superestructural, es decir, como si el plan sistemático de represión hubiera sido un plan concebido por sectores civiles y militares. No, yo creo que el plan sistemático es exclusivo, eso no lo comparten los militares, eso es exclusivamente militar. En la ejecución, por supuesto, puede haber civiles que hayan colaborado, cooperado, bueno, hay médicos o gente, no sé, eso depende, habrá que ver en cada caso concreto. Lo que yo no creo que haya una responsabilidad superestructural que exceda a las cuestiones militares. Y algo parecido con los jueces. Repito, la característica del sistema de represión es su clandestinidad. Es decir, una de sus características esenciales es que fuera secreto, que no trascendiera, que no se supiera, que fuera oculto. Eso es un elemento vital. Por lo tanto, no es que había un conocimiento público de todas las características del sistema. Desde ya, puede haber, y de caso ha habido juzgamientos, de jueces que han conocido cosas y han prestado complicidad o equiescencia. Bueno, y obviamente ellos también son responsables. Ahora, hay una gran cantidad de jueces, bueno, uno podrá decir, a lo mejor no hicieron todo lo que debieran, podría ser, pero los habeas corpus venían todos rechazados, es decir, el Estado es el que tiene en ese momento el plan de represión, el propio Estado. Esa es la locura de que es el propio Estado que es el que tiene que velar por la garantía y por la seguridad, el que miente cuando contesta las respuestas, etcétera. Era como una cuestión cerrada. Con lo cual, por supuesto, creo que hay responsabilidad civil y responsabilidad de jueces, y estos tienen que ser juzgados, ¿no? Ahí me parece que contesto a las preguntas. Mónica, ahora. Gracias. Las repercusiones de este periodo inicial, si ustedes quieren, del tratamiento del pasado, fueron de varios tipos, ¿no? Hubo un montón de repercusiones políticas, todo lo que siguió después, lo que decía Ricardo de que la democracia no estaba totalmente consolidada, de que, no sé, muchas cuestiones, incluso el famoso levantamiento de Semana Santa. Yo no debo haber sido la única que en algún momento salí rajando de la plaza y me vine a mi casa porque me sentía mal. Yo decía, yo vuelvo a mi casa y cuando llegue a mi casa prendo la radio o la televisión y me dicen que cambiamos de presidente porque va a venir un uniformado a decirnos buenos días, soy el nuevo presidente de los argentinos, ¿no? Y esto no era una persecución personal, era algo que pensábamos mucho. ¿Cómo se refleja esto en nuestro plan de estudios y en los derechos humanos? La Facultad de Derecho, como todas las facultades de Derecho, es una institución bastante conservadora. Cuando después del periodo de facto volvimos a las clases, bajando la escalera que lleva a las aulas de extensión, creo que es Oscar, ¿no? Las catacumbas, había un cartel que decía, vos no desapareciste, por algo será. Y uno pasaba y lo miraba el cartel, como diciendo, guarda, vos no desapareciste, por algo será, es lo que dice el cartel. Nosotros volvimos a la democracia con un rector normalizador, que fue Francisco de Lich, y con un decano normalizador, que fue Eugenio Bulíguin, que
que en alguno de los aniversarios que tuvimos en la facultad, muy amorosamente decía, yo en algún momento creo que casi tuve la suma del poder público. Y entonces dije, cambiemos el plan de estudios en la Facultad de Derecho. Y esto fue importante, porque ese cambio de plan de estudios, que es el plan de estudios en ciclos, que es lo que ustedes tienen, incorporó como una materia obligatoria del CPC, del ciclo profesional común, derechos humanos y garantías. Una materia que también evolucionó con los años. Convengamos que todos hacíamos pininos al principio, que se pensaba que los derechos humanos eran una cosa que estaban ahí en la interdisciplina, y entonces la interdisciplina en algún momento pareció que era, bueno, démosle una cátedra a un administrativista, a un penalista, a un constitucionalista, a un internacionalista. Digo, hubo una gran evolución, afortunadamente, en cómo manejar ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que desde 1986 la Facultad de Derecho recibe gente que entra a cursar el programa de abogacía y que sí o sí tiene que aprobar una materia que se llama Derechos Humanos y Garantías, porque si no, nunca sale con el cartón debajo del brazo. Ese mismo plan de estudios tenía previsto que en el ciclo profesional orientado, en el CPO, hubiera un curso que se llamaba Protección Internacional de los Derechos Humanos, que empezó a darse alrededor del 89, 88, 89 más bien, 89, 90, que fueron los primeros cursos de CPO, lo que hoy es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es una materia cuatrimestral. Unos meses, unos años después, para mediados de la década del 90, la facultad ya había comenzado su asociación con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en una iniciativa conjunta de Emilio Miñón, el presidente del CELS, y del decano D'Alessio. La facultad abrió un primer práctico orientado en derechos humanos, que fue el práctico del CELS, y a ese le siguieron otros de la PDH, de CISALP y de otras organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos. Con el tiempo la oferta del CPO se llenó de otras posibilidades en materia de derechos humanos. Hubo cursos facultativos, cursos obligatorios. Entre mediados y fines de la década del 90, la facultad empezó a participar en los certámenes internacionales, en los moot courts, y uno de los primeros que largamos fue la competencia de derechos humanos de American University sobre el derecho del sistema interamericano. A esas se le fueron sumando varias. Ustedes saben que al día de hoy tenemos la del sistema interamericano, la Mandela, que es sistema interamericano, sistema internacional, tenemos derecho internacional humanitario en la Jean Pictet. Digo, como que las posibilidades de hacer esto en otro tipo de actividades que simulen actividades profesionales se enriquecieron muchísimo. Y por otro lado, empezamos también con los años de la década del 90, la facultad produce, entre comillas, graduados de Derecho que son alfabetizados en derechos humanos. Y esto produjo una diferencia cualitativa interesante. Si ustedes piensan que las ONGs de derechos humanos en Argentina comenzaron siendo nucleamientos de familiares de víctimas o de amigos de víctimas, y que después, con la democracia, se transformaron en organizaciones de interés público, deberían de notar que a la cabeza de esas organizaciones de interés público había hombres y mujeres que fueron de las primeras camadas que salieron de esta Facultad de Derecho habiendo estudiado derechos humanos. Esto es un dato a favor de cómo la facultad, creo yo, contribuyó a la cultura y sigue contribuyendo a la cultura democrática y de respeto de los derechos humanos en el país. Y esto me parece que es importante porque nosotros estamos en una universidad pública con una larga trayectoria en el país, con un altísimo compromiso con la cosa pública. Por supuesto, como somos todos egresados de la UBA, pensamos que es la más grande, la más linda y la mejor, y queremos que esta más grande, más linda y la mejor, que se ríen algunos por ahí, pero es una forma rápida de decirlo, siga siendo la que marque rumbos en el país.
Así que fuimos la primera facultad de Derecho del país en imponer derechos humanos como materia, e incluso cuando uno sale al ancho mundo de las otras facultades de las universidades, en el caso nuestro de la UBA, digo, los de Derecho que siempre nos dicen que somos cuadriculados porque somos la gente que habla con lenguaje formal y no tenemos que poner empilchado para ir al tribunal y qué sé yo. Bueno, yo cuando me decían todas estas cosas decía así, contame desde cuándo estudian derechos humanos ustedes. Digo, no te escuché. Porque, digo, los cuadriculados de derecho, los formales, los que nos tenemos que poner el taco, bueno, ahora ya no se usa, pero hace 40 años había que ponerse taco alto para ir a los tribunales, los tipos tenían que ponerse camisa y corbata, digo, ese tipo de cosas. Bueno, los formales de derecho fuimos los primeros que abrimos ese rumbo. Y yo estoy súper orgullosa de que esto haya sido así, a mí me parece que es un éxito importante de la facultad, y que además fue posible porque bueno, porque entre las muchas cosas que tiene esta facultad enorme en la que vivimos, es que uno podía cruzarse en un salón de profesores o en un pasillo con Ricardo Gil Lavedra, con Andrés D'Alessio, con Carlos Aslanian, con Eduardo Rabosi, digo, todos los que hacían el día a día de estos derechos humanos estaban ahí, como los que hacen el día a día del derecho y la justicia están ahí. Bueno, después de este palito para los de las ciencias sociales que llegamos tarde. No, pero yo te amo, Male, pero convengamos que es la primera que nos dan la derecha. Tenés razón, yo hice la pregunta justamente para darte pie. Nobleza obliga, está muy bien. Bueno, estamos medio en tiempo cumplido, pero se agregaba una pregunta que si el doctor Lavedra tiene ganas de ampliar en relación a este comentario que hacía Mónica al final de su intervención sobre, bueno, lo que implicaba para ese tribunal estar juzgando en ese momento, ¿no? El doctor Lavedra recién hacía referencia a la situación de miedo y particular y de la valentía de los que dieron testimonio en ese juicio. Bueno, si aparece una pregunta de si el doctor Lavedra quiere contar un poco o alguna sensación o alguna anécdota en relación a qué pasaba con los que integraban ese tribunal en ese momento, solo si tiene ganas de compartirlo. Sí, como no, la pregunta es si en relación teníamos... al miedo o en relación a la situación en la que se encontraban ustedes ejerciendo su lugar de jueces en esos primeros 80, digamos. A ver, era una situación totalmente distinta. Por ejemplo, antes de la resolución del juicio, el Ministerio del Interior mandó a la Policía Federal que todos los días revisaba la cámara, o la sala, mejor dicho, para ver si había bombas, etc. En una oportunidad nos llama un comisario que fuéramos a la sala de audiencia, entonces quería que corriéramos el estrado del lugar. El estrado la espalda del estrado da sobre la calle Uruguay, que tiene un vitró muy lindo que arriba dice afianzar la justicia, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo vamos a correr el estrado? Entonces dice, bueno, doctor, lo que pasa es que nosotros no podemos garantizar que haya francotiradores del otro lado de la calle. Esa anécdota les dice, bueno, ¿cuál es la naturaleza del clima? Eran momentos en los cuales, bueno, era usual las cuestiones estas de las amenazas de bomba, etcétera. No, yo no sé, sinceramente no recuerdo que hayamos tenido miedo. Lo que sí teníamos era, más allá de las diferencias de cada uno, individualidades diferentes, etcétera, pero sí teníamos la firme convicción de que teníamos que hacerlo. Y lo que no estábamos seguros si íbamos a poder hacerlo. Sinceramente, bueno, probablemente eso, las explosiones que tuvimos al final, el día ese de la sentencia, que nos reunimos todos a cenar, pasamos toda la noche, nos emborrachamos esa noche porque habíamos podido hacerlo. Al comienzo teníamos las dudas, porque ¿qué pasaba si nos llevábamos el juicio de sombrero, si nos armaba una trifulca?
Era un problema citar como testigo un militar, era un pandemonium. Sí, se nos llevaba a la sala fue público en serio, se repartían las entradas, y se Había que repartían hacer y cola se desde muy regalaban, temprano para poder tenerlas. sí, desde las 6 de la mañana, teníamos la gente desde las 6 de la mañana. Y bueno, o sea que pudimos, por eso es cierto, bueno, llegamos al final, tuvimos muchísimas situaciones de incertidumbre, sobre todo en los comienzos, y de descrédito. Cuando te cruzabas con los otros jueces en los pasillos, los tipos te decían, pero ¿en serio van a hacer el juicio? ¿En serio que se hace? Por lo cual, bueno, son esas conjunciones que da el destino, y no es porque fuéramos superhombres ni nada por el estilo, sino que teníamos una muy firme convicción de que esto había que hacerlo, y que había que hacerlo rápido, porque Carlitos Arlañán tenía una frase que decía en los acuerdos, dice, tenemos que actuar como el trueno entre las hojas, no por la película de Armando Bo, por la figura de que fuéramos con una gran velocidad, porque de lo contrario percibíamos de que el clima, que el malestar militar podía ir en aumento, por eso era muy importante que lo pudiéramos hacer rápido. Bueno, muchísimas gracias. La semana que viene no tenemos encuentro porque tenemos un conversatorio que después le vamos a mandar la información, que organiza la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional, que es el consejo que nuclea a todas las universidades públicas, nacionales y provinciales. Y la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos hace una serie de conversatorios sobre educación y derechos humanos, y vamos a estar participando ahí con Valeria sobre este programa y el seminario que hacemos. Así que después les mandamos la invitación y nos volvemos a encontrar el 7 después les mandamos bien hora, lugar, como hacemos siempre, avanzando sobre la segunda etapa que habíamos establecido, y va a participar Carlos Pisoni, que es un compañero de la agrupación Hijos, y Ramos Padilla. La idea es trabajar ahí, bueno, las distintas estrategias que se dieron durante esa época. Hoy contaba un poco Mónica, los juicios por la verdad, los juicios en el exterior, las luchas contra la impunidad en nuestro país, y un poco la idea es trabajar sobre ese periodo. No sé si, Oscar, querés cerrar. No, simplemente agradecerles a los expositores. La verdad, un placer escucharlos, emocionante lo que cuenta cada uno a partir de sus historias, sus vivencias. Y bueno, simplemente eso, agradecerles a todos y todas la posibilidad de que hayan participado de este seminario, y fundamentalmente a los organizadores y a los expositores.